Señora, por favor, no figura en la lista de invitados. El aire se volvió denso como el lodo. Cada palabra cayó sobre mí como martillazos contra cristal roto. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Isabel Rivas. Tengo 72 años y soy madre de Clara Elena Rivas Mendoza. O al menos, creía serlo hasta esta mañana de sábado, frente a la entrada de la Hacienda San José, en Guadalajara, Jalisco. Vestía mi mejor traje de lino azul cielo, ese que guardaba como tesoro desde hacía 3 años, esperando un día especial. Llevaba el rosario de perlas que mi madre me regaló en mi boda, escondido bajo la blusa, tocando mi piel como una caricia de esperanza. Mis zapatos de charol negro brillaban tanto que podía ver mi reflejo tembloroso en ellos. Había despertado a las 5 de la madrugada, como todos los días desde que enviudé. Primero, la oración. Siempre la oración. Me arrodillé frente al pequeño altar que Lorenzo y yo armamos en nuestra recámara. Una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Una veladora perpetua. Y la Biblia abierta en Salmos. Señor, susurré con las manos entrelazadas. Hoy es el día más importante para Clara. Permite que todo salga bien, que seamos una familia feliz. Como tú quieres. Besé la cruz de plata que colgaba de mi cuello, esa misma cruz que me acompañó durante 45 años de matrimonio. Después, el baño, agua tibia sobre mi piel arrugada, jabón de rosas que Clara me había regalado el Día de las Madres del año pasado. Me miré en el espejo empañado, practicando la sonrisa que le daría a mi hija cuando me viera. ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué hermosa te ves! Ensayé las palabras una y otra vez, imaginando su cara de felicidad. Desayuné café negro con una tostada. No tenía hambre. Los nervios me tenían el estómago cerrado como puño. Repasé mentalmente el regalo que le llevaría. Los aretes de diamantes que Lorenzo me dio en nuestro 20º aniversario. Los mismos que él me pidió que le diera a Clara cuando fuera el momento correcto. Pues ese momento había llegado. A las 10 de la mañana, tomé el autobús línea 275, que me llevó desde mi colonia humilde hasta el fraccionamiento exclusivo donde se celebraría la boda. Durante el trayecto de 1 hora y media, repetí versículos en silencio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Las palabras me daban paz, como siempre lo habían hecho. Llegué a la entrada de la hacienda a las 12 en punto. Puntual, como me enseñó mi madre. El lugar era imponente. Muros de cantera rosa, bugambilias moradas trepando por columnas de piedra, fuentes de agua danzando bajo el sol de mediodía. «¡Qué hermoso escogiste, mijita!», pensé, sintiendo orgullo por el buen gusto de mi hija. Pero entonces llegó el momento que partió mi alma en dos. «¿Su nombre, por favor?», me preguntó la chica del registro, una morena bonita de unos 25 años, con una tablet en las manos y una sonrisa profesional. «Isabel Rivas», respondí con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Soy la madre de la novia». Ella deslizó el dedo por la pantalla. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Su ceño se frunció. Su sonrisa se desvaneció. «Disculpe, señora. No aparece su nombre en la lista». Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho de un tirón. «Debe ser un error, hijita. Soy Isabel Rivas. Soy la mamá de Clara Elena». La chica me miró con esa mezcla de lástima y condescendencia que usan con los ancianos que creen confundidos. «¿Podría esperar un momento aquí al lado? Voy a verificar con la coordinación». Esperé, de pie, en la entrada, bajo el sol inclemente de Guadalajara que me hacía sudar dentro de mi traje especial. La gente pasaba por mi lado, señoras elegantes con vestidos caros, hombres trajeados que olían a colonia francesa, jóvenes riéndose con copas de champán en las manos. Todos entraban sin problemas. Todos tenían lugar en la fiesta de mi hija, todos menos yo. Un grupo de señoras de la edad de Clara pasó cerca de mí. Las escuché murmurar. «¿Esa señora quién será?». «No sé, pero no está en la lista». «Pobrecita,
Debe estar confundida. Cada palabra era una espina clavándose en mi alma. Yo había parido a esa mujer. Había pasado noches en vela curando su fiebre cuando tenía 5 años. Vendí mis anillos de oro para pagarle la universidad privada que tanto quería. Trabajé doble turno en la fábrica textil para comprarle la ropa de marca que pedía. Y ahora era una intrusa, una desconocida, una anciana confundida que no sabía dónde estaba parada. 15 minutos después, llegó el coordinador del evento. Un hombre joven, alto, con traje gris y una expresión incómoda. ¿Usted es la señora Isabel Rivas? Sí, joven. Soy yo. Mire, señora. Hablamos con la novia, con Clara, y ella nos dijo que prefiere que usted no entre hoy, que esto es un momento íntimo para ella. Las palabras sonaron como eco en una iglesia vacía. No las podía procesar. No tenían sentido. ¿Cómo que no puedo entrar? Soy su madre. La parí. La crié. La amo más que a mi propia vida. El hombre bajó la voz, como quien le habla a una enferma mental. Lo siento mucho, señora, pero esas fueron sus instrucciones. Dijo que si usted insistía, tendríamos que llamar a seguridad. Seguridad. Como si fuera una ladrona. Como si fuera una amenaza. Sentí náuseas. Las lágrimas se asomaron calientes, saladas, amargas. Por favor, ¿puede llamarla? Quiero hablar con mi hija. El hombre dudó, pero asintió con la cabeza. Y entonces la vi, mi Clara, radiante como un ángel, vestida de blanco inmaculado, con el cabello recogido en un chongo perfecto, maquillaje impecable, sonriendo como si yo no existiera. Hola, mamá, me dijo con una voz fría como el hielo de diciembre. Clara, mi amor, ¿por qué no puedo entrar? Soy tu mamá, suspiró, como si mi presencia fuera un problema que tenía que resolver rápidamente. Mamá, ya habíamos hablado de esto. Tú sabes cómo eres. Siempre andas recordando cosas tristes, hablando de papá, de cuando éramos pobres, de cuánto sufriste. No quería que hoy fuera así. No quería que me arruinaras el día más feliz de mi vida. Cada palabra era un cuchillo enterrándose más profundo. ¿Arruinarte el día? Clara, yo solo quería estar aquí, verte feliz, darte los aretes de tu papá. Ay, mamá. Me interrumpió, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más nos escuchara. ¿No te das cuenta de que ya es hora de que me dejes vivir mi vida? Tú ya viviste la tuya. Ya criaste a tu hija. Ya cumpliste. Ahora déjame ser feliz sin tus dramas del pasado. Mi mundo se desplomó. Mi hija, mi única hija, la razón de cada sacrificio, de cada lágrima, de cada oración, me estaba echando de su boda como si fuera un perro callejero. Volví caminando hasta la banqueta. Mis piernas temblaban. Mis manos no dejaban de temblar. Me senté en una banca de cemento bajo la sombra de un fresno, aferrándome al rosario que llevaba en el bolso, susurrando entre sollozos. Dios mío, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Pero no me fui, porque había algo que ellos no sabían, algo que cambiaría todo en unas horas. 48 años atrás, cuando Clara tenía apenas un mes de nacida, Lorenzo llegó a la casa con una sonrisa misteriosa. Yo estaba cambiando pañales en nuestra pequeña recámara de la colonia Ferrocarril, esa casita de 2 cuartos donde apenas cabíamos los 3. Isabel, mi amor, me dijo, sentándose en la orilla de la cama. Alguien de la oficina me está vendiendo una propiedad. Es cara, pero puede ser nuestra inversión para el futuro. Yo lo miré extrañada, meciendo a Clara que lloraba con hambre. ¿Qué propiedad, Lorenzo? Apenas nos alcanza para los pañales y la leche. Es una hacienda antigua. Está en ruinas, pero tiene potencial. El tipo me la deja en pagos. Dice que algún día va a valer mucho dinero. Le di el pecho a Clara mientras lo escuchaba. Mi esposo siempre tuvo visión para los negocios, aunque trabajara como contador en una fábrica de muebles. Había estudiado hasta secundaria, pero tenía una inteligencia natural para los números que asombraba a todos. ¿Cuánto cuesta? 500,000 pesos. Pero puedo pagarla en 20 años, con mis bonos de fin de año. 500,000 pesos en 1975 era una fortuna para nosotros. Yo ganaba cosiendo ropa en la casa. Él traía su sueldo de contador. Apenas juntábamos para la comida y la renta. Lorenzo, estás loco.
¿Para qué queremos una hacienda en ruinas? Para nuestra hija, mi amor. Para que algún día tenga algo que nosotros nunca tuvimos. Tierra, propiedad, algo que nadie le pueda quitar. Esa noche, después de que Clara se durmió, Lorenzo me llevó en su Tsuru viejo hasta las afueras de Guadalajara. Manejamos por caminos de terracería durante casi una hora, hasta llegar a un portón de hierro oxidado. Atrás, entre la maleza, se asomaban los muros de cantera rosa de lo que alguna vez había sido una construcción majestuosa. ¿Ves eso, Isabel? Me dijo, señalando hacia los restos de la construcción. Ese lugar va a crecer. Guadalajara se va a extender hasta acá. Y cuando eso pase, nuestra hija va a tener el futuro asegurado. Yo no veía nada más que hierbas altas, paredes descarapeladas y ventanas sin vidrios. Pero Lorenzo tenía esa luz en los ojos que ponía cuando algo lo emocionaba de verdad. Si tú crees que es buena idea, confío en ti. Firmamos los papeles 3 semanas después. Lorenzo puso todo a mi nombre. Si algo me pasa, me dijo, quiero que Clara y tú estén protegidas. Esta propiedad es tuya, Isabel, tuya y de nuestra hija. Durante los siguientes 20 años, Lorenzo pagó religiosamente cada abono. 500 pesos mensuales que sacaba de sus bonos, de trabajos extra los fines de semana, de cualquier centavo que pudiera ahorrar. Yo nunca toqué esa plata. Era sagrada. Era el futuro de Clara. Cuando Clara cumplió 15 años, ya la propiedad había cambiado completamente. La ciudad había crecido, tal como Lorenzo predijo. Alguien había comprado el terreno de al lado y construido un fraccionamiento de casas residenciales. Nuestra hacienda abandonada ya no estaba en las afueras. Estaba en el centro de una zona exclusiva. Una empresa de eventos nos contactó. Querían rentar la propiedad para bodas y celebraciones. Lorenzo contrató albañiles, jardineros, decoradores. En 2 años, la Hacienda San José se convirtió en uno de los lugares más cotizados de Guadalajara para eventos sociales. ¿Ves, mi amor? Me dijo Lorenzo la noche que recibimos el primer pago por una boda. Clara va a estudiar la universidad que quiera. Va a tener la vida que nosotros nunca pudimos darle. Y así fue. Con el dinero de las rentas, Clara estudió administración de empresas en una universidad privada. Tuvo su coche propio a los 18 años. Vivió en un departamento cerca del campus. Viajó a Europa con sus amigas. Todo lo que nosotros nunca habíamos podido hacer. Lorenzo murió de un infarto hace 5 años, cuando Clara tenía 28. Ella ya trabajaba en una empresa de mercadotecnia. Ganaba buen dinero. Se había independizado completamente. Ya no necesitaba nuestra ayuda económica. El día del funeral, mientras lloraba sobre el ataúd de mi esposo, Clara se acercó. «Mami, ¿qué vas a hacer ahora con la hacienda?» «No sé, mijita. Lorenzo siempre dijo que era para ti». «Ay, mami, ¿qué voy a hacer yo con eso? Es muy complicado administrarlo. Mejor véndela y quédate con la plata. O guárdala para cuando seas viejita y necesites dinero». Nunca vendí la hacienda. La seguí rentando a través de la agencia que Lorenzo había contratado. El dinero se acumulaba en una cuenta que tenía desde hacía años. Clara nunca me preguntó por los detalles. Nunca le interesó saber exactamente cuánto generaba la propiedad ni cómo funcionaba el negocio. Después del funeral, Clara empezó a visitarme menos. Primero venía cada domingo, después cada 15 días, después una vez al mes, después solo en fechas especiales. «Mami, tengo mucho trabajo», me decía siempre. «La empresa está creciendo. Adrián y yo estamos planeando muchas cosas». Adrián era su novio desde hace 3 años. Un muchacho simpático, ingeniero, de buena familia. Yo lo quería como si fuera mi hijo. Pero él nunca se quedaba a platicar conmigo. Siempre tenía prisa. Siempre tenía alguna cita, algún compromiso, alguna razón para irse rápido. El año pasado, cuando Clara me avisó que se iban a casar, sentí una alegría inmensa. Por fin iba a tener la familia que siempre soñé. Nietos, reuniones dominicales, navidades llenas de risas. ¿Dónde van a hacer la boda, mi amor? Adrián y yo estamos viendo algunos lugares. Queremos algo elegante, pero no muy caro. Si necesitan ayuda con los gastos, no te preocupes, mami. Nosotros nos encargamos de todo. 3 meses después me enteré, por casualidad, que habían elegido la Hacienda San José
Me lo dijo doña Carmen, mi vecina, que había visto una publicación de Clara en Facebook. ¡Qué bonito, Isabel! ¿Tu hija se va a casar en esa hacienda tan elegante? Cuando le pregunté a Clara por qué no me había dicho, su respuesta me partió el corazón. Ay, mami, es que no quería que te hicieras ilusiones de ayudar con la organización. Tú no conoces de esas cosas. Adrián y yo preferimos manejarlo nosotros solos, pero yo conocía cada centímetro de esa propiedad. Yo sabía dónde estaban las tomas de luz, dónde había goteras en época de lluvia, cuáles jardines se veían mejor para las fotografías. Yo era la dueña de ese lugar. Y ahora, sentada en esa banca, viendo a los invitados entrar y salir con copas de champán en las manos, entendí la verdad más dolorosa de todas. Mi hija se avergonzaba de mí, se avergonzaba de mi ropa sencilla, de mi casa humilde, de mis conversaciones sobre Lorenzo, de mis lágrimas cuando recordaba tiempos difíciles. Quería la elegancia de la hacienda San José, pero sin la anciana que había hecho posible que existiera. Quería el dinero de los años de sacrificio, pero sin la historia de pobreza que los había generado. Quería ser rica, sin parecer hija de pobres. Saqué mi celular del bolso y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. ¿Licenciado Morales? Habla Isabel Rivas. Sí, la dueña de la hacienda San José. Necesito que venga urgentemente. Tengo que hacer valer mis derechos como propietaria. Mientras esperaba al abogado, los recuerdos siguieron llegando como oleadas de dolor. Cada imagen me recordaba lo ciega que había estado todos estos años, creyendo que el amor de una madre era suficiente para mantener unida a una familia. Recordé la primera vez que Clara me pidió dinero después de graduarse de la universidad. Tenía 23 años y acababa de conseguir su primer trabajo. Mami, necesito que me prestes para el enganche de un departamento. Es una oportunidad única en una colonia muy bonita. ¿Cuánto necesitas, mi amor? 100,000 pesos. 100,000 pesos era más de lo que yo había ganado en toda mi vida cosiendo. Pero los tenía, gracias a las rentas de la hacienda. Se los di sin pensarlo 2 veces. Cuando puedas me los regresas, hijita, sin prisa. Nunca me los regresó. Y nunca se los pedí. Después vinieron más préstamos. Para su coche. Para sus vacaciones en Europa. Para el curso de inglés que decía que necesitaba para ascender en su trabajo. Cada vez yo decía que sí. Cada vez ella prometía regresármelos. Cada vez yo terminaba regalándole el dinero porque no tenía corazón para cobrarle a mi propia hija. En 5 años, Clara me había prestado casi $500,000 de pesos. Dinero que salía directamente de las rentas de la hacienda. Dinero que ella nunca supo de dónde venía exactamente. Mi mami siempre ha sido muy ahorrativa. Le decía a sus amigas cuando la felicitaban por sus viajes y sus compras. Tiene sus guardaditos de toda la vida. Guardaditos. Como si fuera una anciana que escondía billetes en el colchón, en lugar de una mujer que había administrado una propiedad exitosa durante décadas. Pero lo que más me dolía no eran los préstamos no pagados. Era la forma en que Clara había empezado a tratarme desde que se independizó, como si fuera una carga, como si mi presencia en su vida fuera un obstáculo para sus planes de ascender socialmente. Recordé el día del año pasado cuando me invitó a comer con sus compañeras de trabajo. Yo me arreglé con mucho cuidado. Me puse mi mejor vestido. Me pinté los labios del color que a ella le gustaba. Estaba tan emocionada de conocer a las personas importantes en la vida de mi hija. Llegué al restaurante, un lugar elegante en el centro de Guadalajara, y me senté en la mesa que Clara había reservado. Cuando llegaron sus amigas, mujeres jóvenes y bien vestidas, noté que Clara parecía incómoda. Ella es mi mamá, Isabel. Las presentó, sin el cariño que yo esperaba escuchar en su voz. Durante toda la comida, Clara me interrumpía cada vez que yo empezaba a contar alguna historia de cuando ella era pequeña. Ay, mami, esas historias ya las conocemos, decía, con una sonrisa forzada. Cuando mencioné que Lorenzo había trabajado muy duro para darnos la vida que tuvimos, Clara cambió de tema inmediatamente. ¿Ya pidieron postre? El tiramisú aquí está delicioso. Al final de la comida, una de sus amigas me dijo, «Señora Isabel, debe estar muy orgullosa de Clara. Ha logrado tanto por sí sola. Por sí sola.
como si todo lo que tenía hubiera brotado de la nada, como si los años de sacrificio de Lorenzo y míos no hubieran existido. Clara sonrió y asintió. Sí, he trabajado muy duro para llegar donde estoy. No me defendió. No dijo que sus padres la habían apoyado. No mencionó que había estudiado en una universidad privada gracias a nuestros ahorros. No habló de los préstamos que nunca pagó. Simplemente dejó que sus amigas creyeran que ella era una mujer que había salido de la nada y había triunfado por méritos propios. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me senté frente al altar del Sagrado Corazón y lloré hasta quedarme dormida en el piso. «Señor», le dije, «¿dónde me equivoqué? ¿Cómo es que mi hija se avergüenza tanto de mí?» Pero Dios parecía tan silencioso como siempre. Los meses siguientes fueron un patrón de invitaciones canceladas y excusas creativas. Clara siempre tenía algo más importante que hacer los domingos. Siempre tenía una reunión de trabajo cuando yo le proponía que fuéramos a misa juntas. Siempre tenía planes con Adrián cuando yo le preguntaba si podía cocinarle su comida favorita. «Mami, ya no soy una niña. Tengo mi propia vida. Tienes que entender que no puedo estar contigo todo el tiempo». Yo no le pedía todo el tiempo. Le pedía una tarde al mes, una llamada a la semana, que recordara mi cumpleaños sin que yo tuviera que recordárselo. El día de mi cumpleaños 72, el pasado enero, esperé toda la tarde que me llamara. Me quedé sentada junto al teléfono desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Preparé café 2 veces pensando que llegaría de sorpresa. Dejé la puerta sin seguro por si acaso. Nada. Al día siguiente me llamó. «Ay, mami, perdóname. Ayer tuvimos una cena de trabajo y se me fue completamente. Feliz cumpleaños atrasado. Una cena de trabajo. En domingo. El día de mi cumpleaños». Pero yo seguí perdonando. Seguí esperando. Seguí creyendo que algún día mi hija recordaría lo mucho que la amaba y volvería a buscarme como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Ahora, sentada en esa banca, viendo cómo los invitados de su boda entraban y salían del lugar que yo había hecho posible, entendí que había estado viviendo una fantasía. Clara no iba a cambiar. No iba a recordar de repente todo lo que había sacrificado por ella. No iba a despertar una mañana sintiéndose agradecida por los padres que le habían dado todo. Ella había tomado una decisión consciente. Quería vivir como una mujer de clase alta, sin la anciana de clase trabajadora que había hecho posible esa vida. Mi teléfono sonó. Era el licenciado Morales. «Señora Isabel, ya estoy llegando a la hacienda. ¿Dónde la encuentro?» «Estoy en la entrada principal, licenciado. Sentada en una banca». «¿En la entrada? ¿No está adentro en la celebración?» La vergüenza me quemó las mejillas. No, no me dejaron entrar. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Cómo que no la dejaron entrar?» «Señora, usted es la propietaria de esa hacienda». «Lo sé, licenciado. Por eso lo necesito». 10 minutos después, vi llegar el carro del licenciado Morales. Un hombre de 60 años, canoso, con traje oscuro y un portafolio de piel café. Lo había conocido cuando Lorenzo estaba tramitando los permisos para convertir la hacienda en centro de eventos. Desde entonces, él se había encargado de todos los aspectos legales de la propiedad. «Señora Isabel», me dijo, acercándose con cara de preocupación, «¿me puede explicar exactamente qué está pasando?» Le conté todo. La lista de invitados, la negativa de Clara, la humillación pública, la conversación con mi hija donde me dijo que ya había vivido mi vida y que era hora de dejarla vivir la suya. El licenciado escuchó con atención, negando con la cabeza. «Esto es inadmisible, señora Isabel. Nadie, ni siquiera su propia hija, tiene derecho a prohibirle la entrada a su propiedad privada. ¿Qué podemos hacer, licenciado?» Él abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. «Tenemos varias opciones. Podemos cancelar el evento inmediatamente por incumplimiento del contrato. Podemos llamar a la policía para que hagan valer sus derechos de propietaria. O podemos hacer esto de la manera más civilizada posible». «¿Cómo?» «Entramos juntos. Yo me identifico como su representante legal y exijo que respeten sus derechos. Si se niegan, entonces sí cancelamos todo y que se vayan todos los invitados». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «¿Está seguro de que tengo derecho a hacer eso?» «Señora Isabel,
me dijo tomándome de la mano con gentileza. Usted no solo tiene derecho, tiene la obligación de hacerse respetar. Su esposo no trabajó toda su vida para que usted terminara siendo tratada como una intrusa en su propia propiedad. Por primera vez en meses, sentí que alguien me veía como algo más que una anciana molesta. Vámonos, licenciado. Es hora de que mi hija sepa quién soy realmente. Caminamos hacia la entrada de la hacienda. Mis piernas temblaban, pero por primera vez en meses no era de miedo o tristeza. Era de una mezcla extraña entre nervios y algo que no había sentido en mucho tiempo: dignidad. El licenciado Morales se dirigió directo a la chica del registro. Buenas tardes. Soy el licenciado Eduardo Morales, representante legal de la señora Isabel Rivas, propietaria de esta hacienda. Necesito hablar inmediatamente con la persona encargada del evento. La muchacha palideció. Sí, licenciado. Ahorita le hablo al coordinador. Mientras esperábamos, pude escuchar la música que venía del jardín principal. Una orquesta tocaba música romántica. Las risas de los invitados llegaban hasta donde estábamos parados. Mi hija estaba ahí adentro, celebrando el día más importante de su vida, rodeada de todas las personas que amaba, todas menos yo. El coordinador llegó corriendo, con la cara sudorosa y una expresión de pánico. Licenciado, buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? La señora Isabel Rivas es la propietaria legal de esta propiedad, dijo el licenciado, con voz firme. Tiene derecho constitucional a ingresar a su propiedad privada. El hecho de que su propia hija la haya excluido del evento no anula sus derechos legales como dueña del inmueble. El coordinador miró entre el licenciado y yo, claramente sin saber qué hacer. Pero la novia nos dio instrucciones muy específicas. Las instrucciones de la novia no tienen validez legal sobre los derechos de propiedad de la señora Rivas, lo interrumpió el licenciado. Si no permiten el ingreso inmediato de mi representada, tendré que cancelar el contrato de arrendamiento por incumplimiento de las cláusulas de respeto a la propietaria. ¿Cancelar? ¿Pero cómo vamos a cancelar? Hay 200 invitados adentro. Exactamente. 200 invitados que tendrán que irse a sus casas porque la novia decidió faltar el respeto a la dueña de la propiedad donde está celebrando. Vi cómo el coordinador calculaba mentalmente el desastre. Una boda cancelada a la mitad significaría no solo la devolución completa del dinero, sino también demandas por daños y perjuicios de todos los proveedores. Permítanme hablar con la novia. Tiene 5 minutos. Le dijo el licenciado consultando su reloj. Nos quedamos esperando en la entrada. Yo me aferré al rosario que llevaba en la mano, susurrando una oración silenciosa. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dame fuerzas para lo que viene. A los pocos minutos vi venir a Clara. Pero no venía sola. Venía acompañada de Adrián y de 3 personas más que no reconocí. Parecían un comité de crisis. Mi hija se veía diferente. Ya no era la novia radiante de hace una hora. Su cara estaba tensa. Sus ojos brillaban de rabia. Y caminaba con la rigidez de alguien que está tratando de controlar su temperamento. ¿Qué es esto, mamá?, me preguntó, sin siquiera saludarme. ¿Viniste con un abogado para arruinar mi boda? No vine para arruinar nada, Clara. Vine porque soy tu madre y quería estar en el día más importante de tu vida. Ya hablamos de esto. Te expliqué que no quería que estuvieras aquí. El licenciado se adelantó. Señorita, con todo respeto, pero usted no tiene autoridad legal para prohibir el acceso de la propietaria a su propia hacienda. Clara lo miró con desprecio. ¿Propietaria? Mi mamá no es propietaria de nada. Esta hacienda la rentamos como cualquier otro cliente. Me temo que está equivocada, dijo el licenciado sacando documentos de su portafolio. La señora Isabel Rivas es la titular legal de esta propiedad desde 1995, cuando terminó de pagarla junto con su difunto esposo Lorenzo Rivas. Clara tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó rápidamente, y vi cómo su cara cambiaba de color. Esto no puede ser cierto. Es completamente cierto, continuó el licenciado. Su madre ha sido la dueña de esta hacienda durante 28 años. Todos los contratos de renta se han firmado con su autorización. Todo el dinero generado por los eventos ha ido directamente a sus cuentas bancarias.
Adrián se acercó a Clara y leyó los documentos por encima de su hombro. ¿Clara? ¿Tú sabías esto? Mi hija me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era rabia, no era vergüenza, era algo mucho peor. Era la mirada de alguien que se había dado cuenta de que había cometido un error terrible y ya no podía deshacerlo. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que eras la dueña? La pregunta me dolió más que cualquier insulto. ¿Por qué nunca me preguntaste? Le respondí, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Durante 5 años me has pedido dinero prestado. Te he dado más de $500,000. Nunca te preguntaste de dónde salía ese dinero. Pensé que tenías ahorros. ¿Ahorros de qué, Clara? ¿De mi trabajo de costurera? ¿De la pensión de tu papá? ¿Crees que podía ahorrar $500,000 ganando $1,000 a la semana? El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara miró a Adrián, después a sus amigos, después al suelo. Yo no sabías porque no querías saber, le dije, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente dentro de mi pecho. No querías saber de dónde venía el dinero que te prestaba. No querías saber cómo tu papá y yo habíamos logrado construir algo para ti. No querías saber nada de nosotros, porque te avergonzabas de quiénes éramos. No es cierto, mamá. ¿No es cierto? La interrumpí. Y por primera vez en años, sentí rabia en lugar de tristeza. ¿No es cierto que el año pasado, cuando comimos con tus amigas, dejaste que creyeran que habías logrado todo por ti sola? ¿No es cierto que nunca les dijiste que estudiaste en universidad privada gracias a que tu papá trabajó doble turno durante 6 años? Clara empezó a llorar. Mamá, por favor. ¿No es cierto que hoy mismo me dijiste que ya había vivido mi vida y que era hora de dejarte vivir la tuya? Como si mi vida fuera algo separado de la tuya. Como si todo lo que hicimos por ti no hubiera sido precisamente para que tuvieras una vida mejor. Los amigos de Clara intercambiaron miradas incómodas. Algunos invitados que habían salido al jardín empezaron a acercarse, atraídos por las voces. Adrián tomó a Clara del brazo. Clara, tenemos que arreglar esto. Es tu mamá, y es su propiedad. No quería que fuera así, dijo Clara entre sollozos. No quería lastimarte, mamá. Solo quería que fuera un día perfecto, sin dramas, sin historias tristes del pasado. ¿Y qué hay de dramático en que una madre esté en la boda de su hija? Le pregunté. ¿Qué hay de triste en recordar a tu papá, que dio su vida por darte un futuro? ¿Qué hay de malo en ser quien soy? Clara no pudo responder. El licenciado consultó su reloj. Señoritas y señores, necesito una respuesta inmediata. O permiten el acceso de la señora Isabel a su propia propiedad, o procedemos a cancelar el evento por incumplimiento contractual. Uno de los amigos de Clara se acercó. Clara, tienes que dejar que entre tu mamá. Esto es ridículo. Otro asintió. Es tu boda, pero también es su casa. Y es tu mamá. Clara me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Puedes perdonarme? La pregunta me rompió el corazón, porque vi en su cara a la niñita de 5 años que se escondía detrás de mis faldas cuando tenía miedo. Pero también vi a la mujer adulta que me había tratado como basura durante años. Puedo perdonarte, Clara, pero no puedo olvidar. ¿Qué significa eso? Significa que voy a entrar a tu boda, porque es mi derecho y porque soy tu madre. Pero también significa que las cosas entre nosotras han cambiado para siempre. Me volví hacia el licenciado. Entremos, licenciado. Quiero ver qué han hecho con mi hacienda. Mientras caminábamos hacia el jardín principal, escuché cómo Clara le explicaba a Adrián entre susurros. No sabía que era su casa. Te juro que no lo sabía. Pero yo sí sabía algo que ella aún no había entendido. Sabía que una hija que puede echar a su madre de cualquier lugar, puede hacerlo sin importar de quién sea ese lugar. El problema no había sido nunca la propiedad de la hacienda. El problema era que Clara había decidido, en algún momento, que yo no era digna de estar en su vida. Y eso no se arreglaba con documentos legales. Entré a mi propia hacienda por primera vez como invitada no deseada. Los jardines estaban hermosos. Habían colocado luces doradas entre las bugambilias, mesas redondas con manteles de lino blanco, centros de mesa con rosas rojas y alcatraces. Todo era elegante, sofisticado, exactamente como Clara había soñado.
Pero yo no podía disfrutar la belleza. Cada paso que daba entre las mesas me recordaba que había estado a punto de perderme esto. No por falta de dinero, no por falta de invitación formal, sino porque mi propia hija había decidido que yo no merecía estar ahí. Los invitados me miraban con curiosidad. Algunos cuchicheaban entre ellos. Era obvio que habían escuchado el escándalo en la entrada. Una señora mayor se acercó a mí. ¿Usted es la mamá de Clara? Sí, señora. ¿Qué lugar tan hermoso escogieron? ¿Usted conocía esta hacienda? La pregunta era inocente, pero me dolió como una bofetada. Sí, la conozco muy bien. Clara apareció a mi lado, con una sonrisa forzada y los ojos todavía rojos de tanto llorar. Señora Martínez, ella es mi mamá, Isabel. Mamá, ella es la madrina de Adrián. Mucho gusto, Isabel. Su hija se ve hermosa. Debe estar muy orgullosa. Miré a Clara. Su vestido era precioso, su maquillaje perfecto, su peinado impecable. Se veía como una princesa, pero yo no podía sentir orgullo. Solo podía sentir una tristeza profunda y una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Cuándo había dejado de conocer a mi propia hija? Sí, dije simplemente. Está muy bonita. Clara me tomó del brazo, suavemente. ¿Quieres que te lleve a tu mesa? ¿Tengo mesa? Se sonrojó. Claro que sí, mamá. Siempre tuviste mesa. Solo pensé que no ibas a venir. Era mentira, y las dos lo sabíamos. Pero decidí no discutir frente a los invitados. Me llevó a una mesa en la parte de atrás, cerca de la cocina, junto con personas que no conocía, familiares lejanos de Adrián, algunos compañeros de trabajo, gente que claramente había sido ubicada en las mesas menos importantes. Aquí vas a estar cómoda, mamá, me dijo Clara. Después de la ceremonia religiosa vamos a tomar las fotos familiares. Te necesito para esas fotos. Me necesitaba para las fotos. No porque quisiera que estuviera ahí, no porque valorara mi presencia, sino porque las fotos familiares sin la madre de la novia se verían raras. Me senté en mi silla y observé todo desde mi rincón. La ceremonia religiosa fue hermosa. El padre Martínez, que había bautizado a Clara cuando tenía 2 meses, ofició la misa. Habló del amor, del compromiso, de la importancia de la familia. El matrimonio no es solo la unión de 2 personas, dijo. Es la unión de 2 familias. Es el momento en que los padres entregan lo más valioso que tienen a otra persona, confiando en que será amado y cuidado como ellos lo hicieron durante toda una vida. Mientras él hablaba, yo pensaba en Lorenzo, en cómo había soñado con este día, en cómo había trabajado horas extra para comprar el vestido de primera comunión de Clara, en cómo había ahorrado cada peso para que ella pudiera estudiar, en cómo había planeado caminar con ella hacia el altar, orgulloso de entregarla al hombre que la haría feliz. Lorenzo había muerto sin ver este día, pero había muerto creyendo que Clara lo recordaría con amor, que honraría su memoria, que algún día les daría nietos que conocerían la historia de su abuelo trabajador. Ahora me daba cuenta de que Clara había enterrado la memoria de Lorenzo junto con su vergüenza por nuestro pasado humilde. Después de la ceremonia vinieron las fotos. Clara me llamó para las fotos familiares, pero solo después de haber tomado decenas de fotos con la familia de Adrián, con sus amigas, con sus compañeros de trabajo. Ahora vamos a tomar algunas fotos con mi mamá, le dijo al fotógrafo, como quien anuncia una obligación desagradable. Me paré junto a ella. Sonreí para las cámaras. Pero por dentro, algo había cambiado definitivamente. Por primera vez en mi vida, no me sentía orgullosa de ser la madre de Clara. Me sentía como una actriz contratada para representar el papel de madre feliz en una obra de teatro que no había escrito. Durante la cena, Clara se acercó varias veces a mi mesa para preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo, si estaba disfrutando la comida. Pero no eran preguntas de una hija preocupada por su madre. Eran preguntas de una anfitriona haciendo las cortesías mínimas con una invitada problemática. Después del baile de los novios, Clara vino a buscarme. «Mamá, ¿podemos hablar en privado?» Me llevó a un rincón apartado del jardín, lejos de los invitados. «¿Cómo te sientes? ¿Estás molesta conmigo? ¿Tú qué crees, Clara? Yo no sabía que eras la dueña de este lugar. Te juro que no lo sabía.
El lugar es lo de menos, hija. Lo que me duele es que hayas preferido que no estuviera aquí, que hayas pensado que mi presencia iba a arruinar tu día perfecto. Se quedó callada por un momento. Es que tú siempre hablas de cosas tristes, mamá, de cuando éramos pobres, de lo mucho que sufriste, de papá, y yo no quiero vivir en el pasado. Quiero vivir mi presente. ¿Y crees que recordar a tu padre es vivir en el pasado? No es eso. Entonces, ¿qué es, Clara? Explícame qué hay de malo en que yo sea quien soy. Explícame qué hay de vergonzoso en que vengas de una familia trabajadora que se sacrificó por darte un futuro. No hay nada de malo, mamá. ¿Pero? Pero Adrián viene de una familia muy diferente. Sus papás son médicos. Su mamá nunca trabajó fuera de la casa. Viven en las lomas. Van a Europa cada año. Y yo quiero encajar en ese mundo. Ahí estaba la verdad. Finalmente. Clara no se avergonzaba de ser pobre. Se avergonzaba de que yo no fuera rica de nacimiento. No le molestaba que hubiéramos tenido dinero. Le molestaba que hubiera venido del sudor y el sacrificio en lugar de venir de la herencia y el privilegio. ¿Y crees que negando me vas a encajar mejor? No te estoy negando, mamá. Me dijiste que no viniera a tu boda. Me dejaste afuera como si fuera una desconocida. Si eso no es negarme, ¿qué es? Clara empezó a llorar otra vez. No sabía cómo manejar esto. Los papás de Adrián son tan elegantes, tan educados. Y tú siempre estás hablando de trabajos difíciles, de dinero que faltaba, de sacrificios. Esos sacrificios te dieron la vida que tienes, Clara. Lo sé, y estoy agradecida. Pero ¿por qué tengo que estar recordándolo todo el tiempo? Nadie te pide que lo recuerdes todo el tiempo. Solo te pido que no te avergüences de ello. Que no me escondas como si fuera tu secreto sucio. No eres mi secreto sucio, mamá. Entonces, ¿por qué me tratas como tal? No pudo responder. Adrián se acercó a nosotras. ¿Todo bien? Los invitados están preguntando por ustedes. Sí, dijo Clara, secándose las lágrimas. Todo bien. Pero nada estaba bien. Y todos lo sabíamos. Regresamos a la fiesta. Clara se puso su sonrisa de novia feliz y siguió recibiendo felicitaciones. Yo volví a mi mesa en el rincón, junto a los invitados de segunda clase. Pero algo había cambiado en mí durante esa conversación. Por primera vez, había entendido completamente lo que estaba pasando. Clara no había cometido un error. No había actuado por impulso. No había tomado una mala decisión en un momento de estrés. Clara había hecho una elección consciente y calculada. Había decidido que para ser feliz en su nueva vida, necesitaba dejar atrás su vida anterior. Y yo era parte de esa vida anterior que quería borrar. El dinero que yo le había dado, lo había tomado. Los sacrificios que habíamos hecho por ella, los había disfrutado. La educación, las oportunidades, la casa, el carro, todo eso lo había aprovechado. Pero la historia detrás de esos regalos, las personas que los habían hecho posibles, eso lo quería enterrar. A las 11 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, me acerqué a Clara. «Me voy a ir, hija». «¿Tan temprano?» «La fiesta apenas está empezando. Ya vi lo que tenía que ver. ¿Estás molesta conmigo?» «No estoy molesta, Clara. Estoy triste, estoy decepcionada. Pero no estoy molesta». «¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia es que cuando estás molesta, esperas que las cosas cambien. Cuando estás decepcionada, aceptas que ya cambiaron». La abracé por última vez como la madre que había creído ser durante 30 años. «Que seas muy feliz, mi amor. De verdad te lo deseo». Camino hacia la salida, el licenciado Morales me alcanzó. «¿La llevo a su casa, señora Isabel?» «Sí, licenciado. Gracias». En el carro, manejando por las calles de Guadalajara, me di cuenta de que había perdido una hija esa noche. Pero había ganado algo también. Había ganado mi dignidad de vuelta. Y tal vez, después de tantos años, eso era más valioso que el amor de alguien que solo me quería cuando yo permanecía invisible. 3 días después de la boda, Clara llegó a mi casa sin avisar. Era martes por la tarde, y yo estaba regando las plantas del pequeño jardín que Lorenzo había plantado años atrás. Cuando vi su carro estacionarse frente a mi puerta, mi corazón se aceleró. Pero no de emoción, de precaución. «Hola, mamá», me dijo, bajándose del auto con una sonrisa nerviosa.
Hola, Clara. ¿Cómo estuvo tu luna de miel? Muy bien. Fuimos a Puerto Vallarta. Adrián tenía ganas de platicar contigo cuando regresáramos. Adrián se bajó del carro y se acercó. Se veía incómodo, como un niño que viene a pedir perdón después de romper algo valioso. Señora Isabel, buenas tardes. ¿Podemos pasar? Queremos hablar con usted. Los invité a pasar. Mi sala se sintió pequeña con ellos adentro. Clara se sentó en el sillón donde solía sentarse cuando era pequeña, pero ahora se veía fuera de lugar, como si la casa hubiera encogido o ella hubiera crecido demasiado para caber en mi mundo sencillo. ¿Quieren café? Les pregunté, por cortesía. Sí, por favor, dijo Adrián. Mientras preparaba el café en la cocina, los escuchaba murmurar entre ellos. Clara le decía algo en voz baja. Él asentía, ella suspiraba. Estaban ensayando lo que me iban a decir. Regresé con las tazas de café y me senté frente a ellos. Esperé. Había aprendido, después de años de conversaciones difíciles, que era mejor dejar que la otra persona hablara primero. Mamá, empezó Clara, venimos para pedirte perdón. ¿Perdón por qué exactamente? Por todo. Por no haberte invitado a la boda desde el principio. Por haberte hecho sentir mal. Por no valorar todo lo que has hecho por mí. Las palabras sonaban ensayadas, correctas, pero frías. Acepto tus disculpas, Clara. Adrián se inclinó hacia adelante. Señora Isabel, yo quiero que sepa que no sabía nada de lo que había pasado. Clara nunca me dijo que usted era la dueña de la hacienda. Si lo hubiera sabido, jamás habría permitido que la trataran así. Lo sé, Adrián. Tú siempre me has tratado con respeto. Clara me tomó de la mano. Mamá, queremos hacer las cosas bien. Queremos que seamos una familia. De verdad. ¿Qué significa eso para ti, Clara? ¿Ser familia? Significa que te queremos incluir en nuestras vidas. Que queremos que vengas a comer los domingos. Que conozcas a nuestros amigos. Que seas parte de todo. Retiré mi mano suavemente. ¿Y qué cambió desde el sábado? ¿Cómo? ¿Qué cambió entre el sábado, cuando me dijiste que ya había vivido mi vida y era hora de dejarte vivir la tuya? ¿Y hoy, cuando me dices que quieres que seamos familia? Clara miró a Adrián, buscando ayuda. Pues, me di cuenta de que estaba equivocada, de que había sido injusta contigo. ¿Te diste cuenta? ¿O te diste cuenta de que soy la dueña de una propiedad valiosa? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. No es por eso, mamá. ¿No? Entonces dime, Clara, si yo fuera exactamente la misma persona que soy, con la misma historia, los mismos recuerdos, las mismas conversaciones sobre tu papá, pero viviera en un cuarto de azotea y no tuviera propiedades, ¿estarías aquí pidiéndome perdón? No pudo responder. Si yo fuera la misma mujer que te crió, que te ama, que te ha dado todo lo que tenía, pero no tuviera nada más que dar, ¿me estarías invitando a comer los domingos? Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Mamá, no es así. Sí es así, Clara. Y está bien que seas honesta conmigo y contigo misma, pero no me insultes tratando de convencerme de que esto es amor, esto es conveniencia. Adrián trató de intervenir. Señora Isabel, yo creo que Clara realmente se arrepiente. Adrián, lo interrumpí. Tú eres un buen muchacho. Y veo que quieres a mi hija. Pero esto es entre Clara y yo. Me levanté y fui hasta el altar del Sagrado Corazón que tenía en la sala. Tomé mi Biblia y la abrí en una página que tenía marcada. ¿Conoces este versículo, Clara? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí, mamá. ¿Sabes lo que significa honrar? Significa respetarte, quererte. No. Honrar significa reconocer el valor de algo, significa tratarlo con dignidad, no porque te convenga, sino porque es valioso por sí mismo. Cerré la Biblia y la puse sobre mis piernas. Durante 30 años, yo te honré a ti. Te traté como lo más valioso que tenía, porque así lo eras. Te respeté, te cuidé, te puse por encima de mis propias necesidades. No porque me convenieras, no porque fueras a darme algo a cambio, sino porque eras mi hija y te amaba sin condiciones. Mamá, déjame terminar. Tú, en cambio,
Me has tratado como un objeto que puedes usar cuando te conviene y esconder cuando te estorba. Cuando necesitabas dinero, yo era una madre maravillosa que siempre te ayudaba. Cuando necesitabas que cuidara tu imagen social, yo era una anciana problemática que mejor no apareciera. Clara lloraba abiertamente ahora. No era mi intención. Tal vez no, pero esa fue la realidad. Y ahora vienes aquí, después de descubrir que tengo propiedades valiosas, a decirme que quieres que seamos familia. ¿Sabes cómo se llama eso, Clara? ¿Cómo? Se llama interés. No amor, interés. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. He tenido 3 días para pensar en todo esto. 3 días para orar, para reflexionar, para entender qué pasó realmente en tu boda. ¿Y sabes qué conclusión saqué? ¿Cuál? Que tú no me necesitas como madre, me necesitas como proveedora. Y yo ya no quiero ser eso. Adrián se levantó. Señora Isabel, creo que está siendo muy dura con Clara. ¿Dura? Me volví hacia él. Adrián, ¿sabes cuántas veces en los últimos 2 años Clara me ha llamado solo para saber cómo estoy? Sin pedirme dinero, sin necesitar algo de mí, solo para preguntarme cómo me siento. Yo, 0. 0 veces. Cada llamada tenía un propósito. Cada visita tenía una agenda. Cada «Hola, mamá» venía seguido de una petición. Clara se levantó del sillón. Eso no es cierto, mamá. Yo te llamo porque te quiero. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo duermo por las noches? ¿Cuándo fue la última vez que notaste que he bajado de peso? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si me siento sola? Yo pensé que estabas bien. Pensaste que estaba bien porque era más cómodo pensarlo. Porque si admitías que estaba sola, tendrías que hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto significaba incluirme en tu vida. Y incluirme en tu vida significaba que tus amigos elegantes conocieran a la señora sencilla que te crió. El silencio volvió a llenar la sala. Mira, Clara, continué, yo te perdono. Te perdono porque te amo y porque eres mi hija. Pero perdonarte no significa que vaya a seguir permitiendo que me trates mal. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las cosas van a cambiar entre nosotras. Si quieres tener una relación conmigo, va a ser en mis términos. ¿Vas a tratarme con dignidad o no me vas a tratar para nada? Por supuesto, mamá. Eso es lo que queremos. No hablo de lo que quieren. Hablo de lo que van a hacer. Y para probármelo, van a empezar por algo muy simple. ¿Qué? Me acerqué a mi escritorio y saqué una hoja de papel y una pluma. Van a firmarme un pagaré por los 500,000 pesos que me debes. Clara palideció. ¿Cómo? 500,000 pesos. La suma de todos los préstamos que me has pedido en 5 años. Si realmente quieres que seamos familia, si realmente me respetas, entonces me vas a pagar lo que me debes. Pero mamá, ese dinero te lo pedí prestado porque pensé que éramos familia. Exacto, porque pensaste que por ser familia podías tomar mi dinero sin devolvérmelo nunca. Pero yo no soy tu cajero automático, Clara. Soy tu madre. Y las madres merecen respeto, no explotación. Adrián se veía cada vez más incómodo. Señora Isabel, 500,000 pesos es mucho dinero. Nosotros no tenemos tanto efectivo disponible. No necesito efectivo. Pueden pagármelo en 5 años, con pagos mensuales, con intereses mínimos. Pero quiero un documento firmado que reconozca la deuda. Mamá, esto es ridículo. ¿Es ridículo que quiera que me paguen lo que me deben? ¿O es ridículo que haya tardado tanto en pedírselos? Clara me miró con una expresión que nunca había visto. Era una mezcla de shock, indignación y algo más. Algo que me tomó un momento identificar. Era miedo. Por primera vez en su vida, Clara se había dado cuenta de que yo no era una fuente inagotable de recursos que podía explotar sin consecuencias. Por primera vez, se enfrentaba a la posibilidad de que su madre dijera no. Clara y Adrián se fueron de mi casa sin firmar el pagaré. Dijeron que lo iban a pensar y que necesitaban hablar con un contador. Fue la confirmación que necesitaba. Si realmente hubieran venido por amor, habrían firmado sin dudar. El dinero no habría sido un obstáculo para recuperar la relación con su madre, pero vinieron por conveniencia. Y cuando la conveniencia se volvió costosa, se fueron. Esa noche,
Por primera vez en meses, dormí profundamente. No me desperté a las 3 de la madrugada, pensando en qué había hecho mal como madre. No me levanté con esa sensación de vacío en el pecho que me había acompañado desde la boda. Desperté descansada, con una paz que no había sentido en años. Me arrodillé frente al altar del Sagrado Corazón, como todas las mañanas. Pero mi oración fue diferente. Señor, susurré, tocando la cruz que colgaba de mi cuello. Gracias por darme fuerzas para defenderme. Gracias por ayudarme a entender que amar no significa permitir que me lastimen. Tú mismo dijiste, sed sabios como serpientes y sencillos como palomas. Ayúdame a seguir siendo sabia sin perder la ternura de mi corazón. Abrí mi Biblia en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Había perdonado a Clara, pero perdonar no significaba olvidar las lecciones aprendidas. Había perdonado, pero también había puesto límites. Y por primera vez, eso no me hacía sentir culpable. Me hacía sentir libre. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles a los 72 años. Regresé de Puerto Vallarta con una perspectiva completamente nueva sobre quién era yo más allá de ser madre. Mercedes me había convencido de quedarme 2 semanas más de lo planeado, y durante ese tiempo, algo en mí se transformó completamente. Aprendí a hacer pulseras de Shakira que vendía en el mercado de artesanías. Cada mañana me levantaba temprano, no porque alguien me necesitara, sino porque tenía ganas de ver el amanecer desde la playa. Conocí a otras mujeres de mi edad que habían reconstruido sus vidas después de criar hijos, enviudar, o simplemente darse cuenta de que merecían vivir para sí mismas. Una de ellas era doña Esperanza, una señora de 75 años que había abierto un pequeño restaurante después de que sus 5 hijos se casaran y se mudaran a Estados Unidos. «Mija», me dijo un día, mientras enseñaba a preparar pozole, «la vida no se acaba cuando los hijos crecen. Ahí es cuando empieza de verdad. Porque por fin puedes preguntarte, ¿qué quiero yo?» Esa pregunta me persiguió durante todo mi regreso a Guadalajara. ¿Qué quería yo? Había pasado tanto tiempo queriendo lo que era mejor para Clara, que había olvidado que yo también tenía derecho a querer cosas para mí misma. Cuando regresé a mi casa, encontré 14 mensajes de Clara en mi teléfono. Los primeros eran de preocupación. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas?» «Estoy preocupada». Los últimos eran de irritación. «No es normal que no respondas los mensajes. Adrián dice que debería ir a buscarte. ¿Qué está pasando contigo?» No los respondí inmediatamente. Por primera vez en mi vida, Clara había tenido que preguntarse dónde estaba su madre. Había tenido que preocuparse por mí. Había tenido que enfrentarse a la posibilidad de que yo tuviera una vida independiente de la suya. Era una lección que necesitaba aprender. Al tercer día de estar de vuelta, Clara llegó a mi casa sin avisar. Pero esta vez no venía con Adrián. Venía sola, y se veía diferente. Más pequeña, de alguna manera. Menos segura. «¿Dónde estabas?», me preguntó en cuanto abrí la puerta, sin siquiera saludarme. «Te mandé un mensaje. Estaba en Puerto Vallarta, con tu tía Mercedes». «¿2 semanas? ¿Sin decirme nada más? ¿Necesitabas saber algo más?». La pregunta la descolocó completamente. «Pues, sí, soy tu hija. Tengo derecho a saber dónde estás». ¿Tengo yo derecho a saber dónde estás tú cada momento de tu vida? Eso es diferente. Yo soy adulta. Yo también. Se quedó sin palabras por unos segundos. «Mamá, ¿qué te está pasando? Estás actuando muy raro desde la boda». «¿Raro cómo?» «Pues, no sé. Diferente. Más fría». «No estoy fría, Clara. Estoy tranquila». «¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia es que cuando estás fría no sientes nada. Cuando estás tranquila, sientes todo. Pero ya no te desesperas por controlarlo». La invité a pasar. Se sentó en el mismo sillón de siempre, pero ahora yo no corrí a ofrecerle café o preguntarle si tenía hambre. Simplemente me senté frente a ella y esperé a que me dijera por qué había venido. «Adrián y yo hemos estado hablando sobre el dinero que me pediste que te pagara», dijo finalmente. «¿Y? Y pensamos que, bueno, que tal vez podríamos hacer un arreglo diferente». «¿Qué tipo de arreglo?» «En lugar de pagarte efectivo,
¿Qué te parece si te cuidamos cuando seas viejita? Como una inversión en tu futuro. La propuesta me habría parecido razonable 6 meses atrás. Ahora me parecía insultante. Clara, yo ya soy viejita. Tengo 72 años. Y me he cuidado sola desde que tu papá murió. No necesito que me cuiden como inversión. Necesito que me paguen lo que me deben porque es lo justo. Pero mamá, 500,000 pesos son mucho dinero. Es exactamente la cantidad que me pediste prestada. No más, no menos. Pero yo no sabía que tuvieras tanto dinero. ¿Pensaste qué, Clara? Pensé que me estabas ayudando porque querías hacerlo, como hacen las madres. Y lo hice porque quise. Pero eso no significa que haya sido un regalo. Fue un préstamo. Y los préstamos se pagan. Clara empezó a llorar. Pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron como antes. ¿Ya no me amas, mamá? La pregunta me dolió, pero no me hizo cambiar de opinión. Te amo más que a mi propia vida, Clara. Pero amar tú no significa permitir que me faltes al respeto. No significa regalar mi dinero sin esperar nada a cambio. No significa desaparecer cuando te conviene y aparecer cuando te sirvo. Yo no hago eso. Sí lo haces. Y está bien. Tienes derecho a vivir tu vida como quieras. Pero yo también tengo derecho a vivir la mía. Con dignidad. Se secó las lágrimas. ¿Qué quieres que haga? Quiero que firmes el pagaré. Quiero que reconozcas que me debes dinero y que te comprometas a pagármelo. No porque me odies, no porque seas mala persona, sino porque es lo correcto. Y si no lo hago, entonces seguirás siendo mi hija, y yo seguiré amándote. Pero no habrá más préstamos. No habrá más rescates financieros. No habrá más ayuda económica de ningún tipo. Tendrás que aprender a vivir con lo que tú generes. Clara se quedó en silencio durante varios minutos. ¿De verdad harías eso? Ya lo estoy haciendo, hija. Suspiró profundamente. Está bien. Firmaré el pagaré. Saqué los documentos que había preparado con el licenciado Morales. Clara los leyó cuidadosamente, con una expresión que no le había visto desde que era adolescente, y la regañaba por algo que había hecho mal. Firmó sin decir nada más. Gracias. Le dije. ¿Ahora sí podemos ser familia normal? Clara, nosotras nunca fuimos familia normal. Fuimos familia disfuncional. Yo dando todo, tú tomando todo. Yo necesitando ser necesitada, tú necesitando que te rescataran. Eso no es normal, es codependencia. ¿Y ahora qué somos? Ahora estamos aprendiendo a ser dos adultas que se aman, pero que no se necesitan para sobrevivir. Estamos aprendiendo a elegir estar juntas en lugar de estar juntas por obligación. Clara se fue ese día con una expresión confundida, como si no entendiera completamente qué había pasado. Pero se fue con el pagaré firmado. Los meses siguientes fueron de mucho crecimiento para ambas. Clara empezó a llamarme una vez a la semana, no porque necesitara algo, sino porque quería saber cómo estaba. Eran conversaciones cortas, a veces incómodas, pero honestas. Yo empecé a participar en el grupo de oración de mujeres mayores en mi parroquia. Conocí a otras señoras que habían pasado por situaciones similares con sus hijos adultos. Descubrí que mi historia no era única. Había muchas madres que habían dado tanto de sí mismas que habían olvidado quiénes eran. También empecé a generar mis propios ingresos. Abrí una pequeña cuenta en línea donde vendía las pulseras y aretes que había aprendido a hacer en Puerto Vallarta. No necesitaba el dinero, pero necesitaba la satisfacción de crear algo con mis propias manos, de tener un propósito que no dependiera de nadie más. Una tarde de domingo, exactamente un año después de la boda, Clara llegó a mi casa con una sorpresa. «Hola, mamá. ¿Tienes tiempo?» «Hola, hija». «Claro. Te traje algo», dijo, sacando un sobre de su bolsa. Dentro del sobre había un cheque por 100,000 pesos y una nota escrita a mano. «Mamá, este es el primer pago de los 500,000 pesos que te debo. Sé que podríamos haberlo hecho por transferencia bancaria, pero quería entregártelo en persona. Quería que supieras que no lo estoy pagando porque me obligaste, sino porque entendí que tenías razón. Te amo no porque me das dinero, sino porque eres una mujer extraordinaria que se merece respeto. Gracias por enseñarme que el amor también incluye límites. Tu hija, Clara». Por primera vez en años lloré de felicidad. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Me siento
Libre, me dijo. Me siento como si por fin fuera tu hija por elección, no por obligación. Esa noche, después de que Clara se fue, me senté en mi jardín a ver el atardecer. Las plantas que Lorenzo había sembrado años atrás habían crecido y florecido. El jazmín perfumaba el aire, las bugambilias creaban una cortina de colores, las rosas que yo había añadido recientemente empezaban a dar sus primeros capullos. Saqué mi teléfono y marqué el número de Mercedes. Hermana, ¿cómo estás? Muy bien, Mercedes. Quería contarte algo hermoso que pasó hoy. Le conté sobre el cheque de Clara, sobre la nota, sobre la conversación que tuvimos. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo? Le dije al final. ¿Qué? Que ya no necesito que Clara me ame de cierta manera para sentirme completa. Su amor es un regalo, no una necesidad. Y eso hace que sea muchísimo más valioso. Esa noche, mi oración fue la más serena que había hecho en décadas. Señor, gracias por enseñarme que amar no significa desaparecer. Gracias por mostrarme que tengo valor más allá de lo que puedo dar a otros. Gracias por darme una hija que, aunque tuvo que aprender por las malas, finalmente entendió lo que significa el respeto. Y gracias por demostrarme que nunca es demasiado tarde para encontrarse a uno mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras me quedaba dormida esa noche, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían olvidado que tenían derecho a ser felices, independientemente de si sus hijos las necesitaban o no. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿Conoces a alguien que haya tenido que aprender que amar también incluye respetarse a sí mismo? Cuéntame en los comentarios cómo la fe te ha ayudado a encontrar tu propio valor. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que hemos escuchado la historia de Isabel, sé que muchos de ustedes se sienten identificados con su dolor, pero también con su fortaleza. Oremos juntos por todas las madres, padres y personas que necesitan encontrar su valor propio en el amor de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante ti con corazones que han sido tocados por esta historia de dolor y restauración. Señor, tú conoces a cada madre que está escuchando estas palabras, cada padre que se ha sentido utilizado y desechado por sus propios hijos. Conoces el dolor silencioso de quienes han dado todo su amor y han recibido desprecio a cambio. Te pedimos, Señor Jesús, que sanes esos corazones rotos, que como sanaste a Isabel, sanes también a cada persona que se ha perdido a sí misma tratando de amar sin límites. Ayúdalos a entender que su valor no viene de cuánto pueden dar, sino de cuánto tú los amas. Recuérdales que fueron creados a tu imagen y semejanza, y que merecen respeto y dignidad. Para aquellos que, como Clara, han lastimado a sus padres con su ingratitud, te pedimos que toques sus corazones. Abre sus ojos para que vean el sacrificio de amor que hubo detrás de cada comida, cada ropa lavada, cada noche de desvelo. Dale sabiduría para pedir perdón genuino y valor para cambiar sus actitudes. Señor, bendice a todas las madres que están solas, que se sienten olvidadas, que cargan en silencio el peso de la decepción. Recuérdales que tú nunca las abandonas, que en ti pueden encontrar el amor incondicional que a veces no reciben de sus propios hijos. Dale fuerzas para poner límites cuando sea necesario, para amarse a sí mismas como tú las amas. Para los hijos que están escuchando esto, tócales el corazón, que recuerden las manos que los cuidaron cuando estaban enfermos, las lágrimas que se derramaron por ellos en la madrugada, los sueños que sus padres sacrificaron para darles un futuro mejor. Dale humildad para reconocer sus faltas y sabiduría, para honrar a quienes les dieron la vida. Padre Santo, sabemos que el mandamiento de honrar padre y madre no es solo una tradición, sino una ley de amor que trae bendición. Ayuda a las familias a sanar, a perdonar, a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y no en la manipulación o la obligación. Te pedimos especialmente por aquellas personas mayores que se sienten inútiles, que creen que ya no tienen propósito. Muéstrales, como le mostraste a Isabel, que nunca es tarde para descubrir su valor.
para encontrar nuevas pasiones, para vivir con dignidad y gozo. Dale fuerzas para levantarse cada mañana, sabiendo que son amados por ti. Señor Jesús, tú que dijiste, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dales descanso a todos los que han cargado dolor familiar. Que encuentren en ti la paz que el mundo no puede dar. Que descubran que su identidad está en ti, no en lo que otros piensen de ellos. Para las madres solteras que luchan día a día, dale fuerzas sobrenaturales. Para los padres que se sacrifican en silencio, dale reconocimiento en tu reino. Para los abuelos que aman sin ser correspondidos, dale la certeza de que su amor no es en vano. Bendice también a los matrimonios jóvenes que están formando familias. Ayúdalos a no repetir patrones de ingratitud y falta de respeto. Que aprendan desde ahora a valorar a sus padres, a incluirlos con amor, a honrarlos no solo de palabras, sino con acciones concretas. Señor, transforma las lágrimas de dolor en lágrimas de sanidad. Convierte el resentimiento en perdón, la amargura en libertad, el desprecio en respeto. Que cada familia que escucha estas palabras experimente tu amor restaurador. Te pedimos sabiduría para saber cuándo dar y cuándo poner límites, cuándo perdonar y cuándo alejarse para proteger nuestra dignidad. Dale discernimiento a cada padre y madre para criar hijos agradecidos y respetuosos, no hijos egoístas y manipuladores. Finalmente, Padre, te pedimos que esta historia toque corazones duros, que abra ojos ciegos al dolor ajeno, que genere arrepentimiento genuino en quienes han lastimado a sus padres, que sea instrumento de reconciliación familiar y de sanidad emocional. En el nombre poderoso de Jesús, quien honró a su madre hasta en la cruz, te damos gracias por escuchar esta oración. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y los pensamientos de todos los que han sido tocados por esta historia. Amén y amén. A los pocos días, decidí hacer algo que no había hecho en más de 10 años. Salí de mi casa sin un propósito específico. No iba a hacer mandados, no iba a pagar cuentas, no iba a resolver problemas de nadie más. Simplemente salí a caminar por mi colonia, a recordar quién era yo cuando no tenía que ser la madre que resolvía todo, la mujer que daba todo, la persona que existía solo para servir a otros. Caminé por las calles donde había criado a Clara. Pasé frente a la escuela primaria donde la llevaba todos los días, cargando su mochila porque ella decía que pesaba mucho. Pasé frente a la tienda de don Roberto, donde compraba los dulces que a ella le gustaban. Pasé frente al parque donde jugábamos cuando era pequeña, donde me gritaba, ¡más alto, mami!, cada vez que la empujaba en los columpios. Pero por primera vez, esos recuerdos no me dolían. Los veía como lo que eran. Evidencia de una madre que había amado profundamente y había hecho su trabajo bien. El hecho de que Clara hubiera elegido no valorar ese amor no borraba la realidad de que había existido. En el parque, me senté en la misma banca donde solía sentarme 30 años atrás, viendo a Clara correr entre los juegos. Ahora había otras madres con sus hijos. Madres jóvenes que corrían detrás de niños pequeños, que limpiaban narices, que consolaban rodillas raspadas. Una de ellas, una muchacha de unos 25 años con un bebé en brazos, se sentó a mi lado. «Disculpe, señora, ¿usted viene seguido aquí?» «Antes sí, cuando mi hija era pequeña. ¿Y ahora ya es grande?» «Sí, ya es casada». «¡Qué bonito! Debe extrañar cuando era chiquita, ¿verdad?» La pregunta me hizo sonreír. Sí, la extraño, pero no de la manera que pensé que la extrañaría. ¿Cómo? Pensé que iba a extrañar tenerla cerca, pero lo que realmente extraño es ser la persona que era cuando ella me necesitaba. Cuando mi propósito estaba claro, cuando sabía exactamente por qué me levantaba cada mañana. La muchacha asintió. Mi mamá me dice lo mismo, que ser madre es el trabajo más importante del mundo, pero también el único donde tu éxito se mide por qué también puedes enseñarle a la persona que más amas a que ya no te necesite. Sus palabras se clavaron en mi corazón como una revelación. Tu mamá es muy sabia. Sí, ella crió a 4 hijos sola,
Siempre dice que el amor de madre es el único amor que debe aspirar a volverse innecesario. Volverse innecesario. Era exactamente lo que había pasado. Yo había hecho mi trabajo tan bien que Clara ya no me necesitaba. El problema era que había confundido ser innecesaria con ser inútil. Esa tarde, cuando regresé a casa, tomé una decisión que había estado posponiendo durante años. Llamé a mi hermana Mercedes, que vivía en Puerto Vallarta. «Isabel, ¡qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «Bien, Mercedes. Muy bien. ¿Te acuerdas de que siempre me invitabas a visitarte?» «Claro. Pero siempre me decías que Clara te necesitaba, que no podías dejar Guadalajara. Pues resulta que Clara ya no me necesita. ¿La invitación sigue en pie?» «Por supuesto. ¿Cuándo quieres venir? ¿Qué te parece la próxima semana?» Mercedes gritó de alegría del otro lado de la línea. «¡Isabel! ¡No lo puedo creer! Por fin vas a conocer mi casa, mi vida, mis amigos». Esa noche, mientras empacaba mi maleta pequeña, me di cuenta de que era la primera vez en 30 años que planeaba un viaje por puro gusto, sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que preocuparme por si Clara me necesitaba para algo, sin tener que estar disponible por si acaso. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Al día siguiente, antes de partir hacia Puerto Vallarta, fui a misa en la parroquia donde había llevado a Clara todos los domingos durante su infancia. Me senté en la misma banca donde nos sentábamos juntas, donde ella se aburría y yo trataba de enseñarle a orar. El padre Martínez, el mismo que había oficiado su boda, dio una homilía sobre el hijo pródigo. Muchas veces, dijo, pensamos que esta parábola es solo sobre el perdón, pero también es sobre la libertad. El padre del hijo pródigo no corrió tras él cuando se fue, no lo persiguió, no trató de convencerlo de que se quedara. Le dio su herencia y lo dejó ir, porque el amor verdadero incluye la libertad de elegir, incluso la libertad de elegir mal. Las palabras resonaron en mi alma como campanas. El padre esperó, continuó el sacerdote. Esperó con dolor, pero también con dignidad. No se humilló rogándole al hijo que regresara. Mantuvo su casa en orden, siguió viviendo su vida, confió en que el amor que había sembrado florecería cuando fuera el momento correcto. Después de misa, me acerqué al padre Martínez. «Padre, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, Isabel. ¿Cómo estás? Te vi en la boda de Clara. Se veía hermosa». «Gracias, padre. Mi pregunta es, ¿cree usted que a veces el amor significa dejar ir?» El padre me miró con esos ojos sabios que había visto consolar a tantas personas a lo largo de los años. ¿Estás hablando de Clara? Sí. Isabel, yo bauticé a esa niña. La vi crecer. Vi todo lo que sacrificaste por ella. Y también he visto cómo te ha tratado últimamente. ¿Se nota tanto? Se nota que estás sufriendo. Pero también se nota que algo ha cambiado en ti. Te ves diferente, más serena. Me siento diferente, padre. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. ¿Sabes por qué? No estoy segura. Porque por fin entendiste que tu valor no depende de que Clara te necesite. Tu valor viene de Dios. Y Dios no te creó para ser el salvavidas emocional de tu hija. Te creó para ser una mujer completa, con tu propia vida, tus propios sueños, tu propia relación con Él. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Clara va a estar bien, Isabel. Pero tú también tienes derecho a estar bien, independientemente de ella. Salí de la iglesia con el corazón lleno de una paz que no había sentido en décadas. En el camión hacia Puerto Vallarta, mientras veía el paisaje de Jalisco pasar por la ventana, saqué mi teléfono y escribí un mensaje que nunca pensé que escribiría. Clara, me voy unos días a casa de tu tía Mercedes. Si necesitas algo urgente, puedes llamarme. Si no, nos hablamos cuando regrese. Te amo, pero también me amo a mí. Cuídate. Mamá. Presioné enviar antes de que me arrepintiera. Su respuesta llegó 1 hora después. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? No respondí inmediatamente. Estaba bien. Por primera vez en años, estaba perfectamente bien, y no tenía que explicárselo a nadie. En Puerto Vallarta, mi hermana me esperaba en la terminal de autobuses con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Mercedes tenía 2 años menos que yo, pero se veía 10 años más joven.
Su cabello estaba teñido de un rubio dorado, usaba un vestido de flores, y tenía esa energía de persona que había aprendido a vivir para sí misma, sin sentirse culpable por ello. ¡Hermana!, gritó, abrazándome fuerte. No puedo creer que por fin estés aquí. Durante los siguientes 5 días, recordé quién había sido antes de convertirme en la mamá de Clara. Mercedes me llevó a conocer la playa. Me presentó con sus amigas del grupo de oración. Me enseñó a hacer artesanías que vendía en el mercado local. ¿Sabes qué me gusta más de ti ahorita?, me dijo una noche, mientras caminábamos por la playa al atardecer. ¿Qué? Que ya no hablas solo de Clara. Hablas de ti, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que quieres hacer. Tenía razón. Durante años, todas mis conversaciones habían girado alrededor de mi hija. Sus problemas, sus logros, sus necesidades, sus planes. Había dejado de existir como persona independiente. Me siento culpable por eso, admití. ¿Culpable por qué? Por estar bien sin ella, por estar disfrutando mi vida sin tener que preocuparme por si está feliz o no. Mercedes se detuvo y me tomó de los hombros. Isabel, ¿te acuerdas de lo que nos enseñaba mamá? ¿Qué? Dios no hace a las madres para que se olviden de sí mismas. Las hace para que se multipliquen a sí mismas. Tú criaste a Clara para que fuera una mujer independiente y fuerte. Lo lograste. Ahora te toca a ti ser la mujer independiente y fuerte que siempre fuiste, pero que habías escondido detrás del rol de madre. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé en el cuarto de invitados de Mercedes y oré con una gratitud que hacía años no sentía. Gracias, Señor, por recordarme quién soy. Gracias por darme hermanas que me aman. Gracias por darme fuerzas para soltar lo que necesitaba soltar. Ayúdame a seguir caminando hacia la mujer que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús, amén. Por primera vez en décadas, mi oración no incluía una sola petición por Clara. Y eso no me hacía sentir culpable. Me hacía sentir libre.